Hola compañeros y compañeras, amigos, mi nombre es José Beltrán. Y yo soy Mari Carmen. Hoy traemos un tema un poco serio. Ya habéis visto, bueno, un poco por decir algo, ya habéis visto en el vídeo que hemos visitado un pueblo y la verdad es que este rincón del diván es un poco, es un poco duro porque no sabemos ni cómo plantearlo. Hasta incluso habíamos pensado en no subir el vídeo porque es un sitio muy triste. Pero al final hemos llegado a la resolución que es Sí, necesario, ¿verdad? sí, sí, claro, es necesario para recordarlo. Claro, yo entiendo que hay personas muy sensibles y que no les gustan estos temas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo que un día hablándole de Verdún me dijo, yo esos sitios no los visitaría porque para mí son muy tristes y para tristes la vida. Y es verdad, es una opción, pero nosotros hemos visitado Oradour y nosotros os invitamos a que lo visitéis. Mari Carmen, sabéis que tiene libros escritos sobre todas las rutas y pueblos que hemos visitado. Ella siempre escribe un poco de su pensamiento. De aquí tiene mucho escrito, así que vas a leer. Sí, mejor leo algún pequeño párrafo. De acuerdo, pues va a leer un fragmento de lo que ella escribió y después seguimos comentando. Sí, estas son mis impresiones, o nuestras impresiones, según habíamos estado ya en Orador. Es sábado 10 de junio de 1944. Nos situamos en un pueblo de Francia, no muy lejos de Toulouse y de no más de 700 habitantes. Hace apenas 4 días que ha tenido lugar el desembarco de las tropas aliadas en Normandía, con tanto éxito que poco a poco los alemanes van retrocediendo. Aún quedaría casi un mes de duras batallas. El sábado amanece como uno más, cuando de repente el pueblo de Oradour se ve invadido por los carros de combate, vehículos y un grupo de las SS del Das Reich, con el general Lammerding al mando. Con el poder que le confieren las armas, reúne a todo el pueblo en la plaza principal. Los hombres fueron ubicados en 6 granjas o garajes. Fueron ametrallados y posteriormente quemados. Las mujeres y los niños fueron encerrados en la iglesia. Les lanzan granadas y bombas incendiarias. La señora Roufanch, de 47 años, quiso salir por unas escaleras y escapar por uno de los vitrales. Fue descubierta y le dispararon en las piernas. Aún así logró salir y esconderse y escapó. Otra de las mujeres junto con su bebé intentó hacer lo mismo, pero la descubrieron porque el bebé lloraba y los mataron a los dos. En la granja Laundry, 5 hombres heridos y cubiertos con los cuerpos de otros hombres son dados por muertos y consiguen salvar sus vidas. Después los nazis saquean el pueblo y lo incendian. Esto, poco después, un par de meses después de esto, acaba la guerra. Y en este pueblo, al igual que otros franceses, habían familias que habían huido buscando la paz, habían huido de España buscando la paz, y allí se encontraron con la más cruel de las batallas, la batalla de la sinrazón, del sin por qué, la más cruel de todas las batallas. Claro, yo nos tenemos que meter un poco en la piel o en el momento. Oradour era una ciudad próspera, habéis visto los raíles del tren o tranvía. Resulta que había de todo, cafés, de todo. Ellos no esperaban nada. De golpe y porrazo empiezan a escuchar a los tanques, los campesinos que estaban en el campo empiezan a corriendo hacia Oradour, la gente empieza a meterse en sus casas, los carros de combate invaden el centro de Oradour rápidamente. Además les hacen una emboscada para que no pudiese salir nadie de allí. Lo tenían todo planeado. Primero el general Lammerdin, que tiene un nombre parecido a lo que nos imaginamos. Este hombre habla con el alcalde del pueblo, con razón, y le dice que tranquilo, que no pasa nada,
que llame a todos sus conciudadanos, que quiera hablar con ellos, que los reúna aquí en el pueblo, pero su única intención era de exterminar totalmente al pueblo. Sí, era una táctica que tenían los alemanes, los nazis, perdón, tenían una táctica, era la exterminación total. Cuando entraban en un sitio, era total lo que tenían que hacer. Y tenían una consigna que era que cuando reunieron a las mujeres en la iglesia y a los niños, los reunieron en la iglesia, el primer disparo significaba que tenían hombres y tiradores por allí apostados en todo el pueblo, en los tejados, y al primer disparo todos empezaron a disparar y a matarlos a todos. Era como una señal que tenían ellos. Y así empezaron. Y es crudo, porque realmente este general tenía noticias de lo que había pasado en Normandía. Los aliados habían desembarcado y estaban retrocediendo las tropas alemanas a todo correr, porque la invasión era inminente. No se podía parar aquel desembarco tan potente que de hecho, habían desembarcado el día 6 y esto ocurrió el día 10. O sea, ellos ya tenían noticias de que estaba siendo un éxito. Claro, Hitler les da la orden de que todas las divisiones repartidas por toda Europa, las más cercanas a Normandía, y esta era una de ellas, que se dirigiesen rápidamente hacia Normandía para defender las costas. La guerra estaba perdida. Ellos lo sabían. El general este sabía que había perdido la guerra. Pero por su frustración, por lo mala persona que era, porque no tenía corazón, no hay explicación. Les habían arrebatado el poder. Lo que ellos pretendían hacer, dominar el mundo. No pudieron hacerlo. Y estos pobres lo pagaron. Entre ellos hay 18 españoles que perdieron la vida. A nosotros nos entristeció mucho porque la guerra española acabó en el 39 y ellos habían venido a Oradour huyendo de la penumbra, del hambre, del miedo, del terror que existía en España en esos años, entre el 36 y el 39. Se refugian en este pueblo y ¿quién les iba a decir a ellos que aquí es donde encontrarían las peores de las muertes? Sí, cuando paseas por Oradour se te hace un nudo en la garganta, hay un silencio absoluto y se te hace un nudo, vas paseando, vas haciendo fotos, vas mirando, vas viendo los cochecitos de los niños, las mesitas del café, las máquinas de coser, que había muchas, era un pueblo muy próspero y había muchas máquinas de coser y te imaginas, pues no sé, y yo tuve la sensación de que era como si todas aquellas personas nos estaban acompañando y nos estaban enseñando el pueblo. Este es el patio de la pequeña escuela, esto es la boulangerie, ahí está el horno donde hacían el pan. Entonces se te va poniendo un nudo en la garganta que se te hace imposible hasta de llorar, te quedas como petrificada con todo aquello, ¿no? Es como si te estuviera acompañando todas esas personas y te estuvieran diciendo, se estuvieran negando a irse de allí, como diciendo, ¿por qué nos ha pasado a nosotros esto? Los franceses tienen algo que admirable, bajo mi punto de vista. Nos pueden gustar más, nos pueden gustar menos, pero hay un punto que para mí es admirable, que quizás tendríamos que aprender un poco. Si os fijáis en el vídeo, en las placas, siempre al final dice, no lo olviden. Y ellos mantuvieron este pueblo tal y como quedó después de que los nazis pasaran por allí, para recordarlo, para que no volviese a pasar. Y hoy día es un memorial donde todo el mundo puede visitar esto, igual que los campos de exterminio, sí, para que recordemos la barbarie que es una guerra. Las guerras son terribles, porque al final de cuentas nos matamos entre hermanos. Y otra cosa que tengo que admirar de los franceses es que ellos
han perdonado, porque cuando vienen los alemanes a Oradour a visitar sus memoriales o cualquier cosa, yo jamás he visto que un francés mire de reojo a un alemán, ni mucho menos. Entienden perfectamente que los que hicieron aquella barbarie eran los nazis. Este hombre, a mí me ha molestado mucho este general, Erland Merdin, porque fue un hombre que fue juzgado, pero no sentenciado. No. De hecho, murió de viejecito, junto a sus hijos, y además un hombre que fue próspero en la vida, Sí, sí, sí. con negocios y... A los españoles que murieron allí, que fueron 18, el escultor Apeles Fenosa, español, les hizo un monumento. Si vais a Oradour, bueno, lo habréis visto, que es como una figura, una mujer, Es un ángel. con los brazos en alto, y bueno, y es como una especie de homenaje que él ha hecho a A los los españoles españoles. que murieron allí. Nosotros también quisiéramos hacer un... Sí, a mí me gustaría recordar sus nombres, Sí, porque sí, eran personas, eran valencianos, catalanes, sí. andaluces, extremeños, había alguno, y me gustaría hacer un recordatorio, pues, a Carmen, a Francisco, a Pilar, a Nuria, a Antonia, A Emilia, a Angelina, a José, a Esther, a Paquita, a Miguel, a Antonia, a Liberto. Eran 18, eran las edades, para que veáis la barbarie, oscilan entre el añito y los 49 años. Eran 8 niños, 2 adolescentes y 8 adultos. Pues sí, deciros que Oradour está muy cerca de Toulouse, no está muy lejos de la frontera española. Es un tema triste, pero yo os recomiendo que vayáis, porque estas cosas nos hacen más humanos, nos hacen más reflexivos. Cuando vamos a una manifestación, cuando tenemos a un político delante, o los que lo tienen, y gritan y no se dan cuenta de lo serio que es esto, de dónde pueden llegar nuestras ideologías. Aquí no hablamos de derechas, de izquierdas, del centro, de para aquí, para allá. Hablamos de seres humanos, que al final los que se matan son personas ajenas a todos los conflictos. Y bueno, este era nuestro rincón del diván hoy, que ya os hemos dicho que no era agradable, era un poquito de Es triste. muy duro, es... No sé si hacemos bien en A ver, sacarlo. pienso que sí, no somos los únicos que conocemos Oradour, nos consta que muchos españoles lo visitan y imagino que el sentimiento debe ser exactamente el mismo. A veces es curioso porque cuando vemos que una persona abraza a otra, una persona desconocida abraza a otra o muestras de cariño, a veces vemos por internet y decimos, uy, qué maravilla. Y lo damos como algo maravilloso cuando tendría que ser la tónica que rige un poco el mundo, ¿no? O las relaciones humanas. Y en cambio estos actos tan bárbaros, madre mía, vemos tantos que lo que no queremos es que la gente se quede impasible ante Yo todo creo que esto, tenemos que ¿no? ser más humanos. Sí, Tenemos que dejar a un lado los nacionalismos. Es la lepra, es la lacra. No, 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 no a los nacionalismos y sí al humanismo. Tenemos que ser humanos, romper fronteras, romper estatus, romper ideologías y cosas que lo único que nos llevan es a sufrir. En esta vida pasamos una vez, vivimos, nos criamos, envejecemos y morimos. Y ya está, y se acabó. Por lo menos eso es lo que pensamos Mari Carmen y yo. No, no vamos a tener otra oportunidad. Así que bueno, que os invitamos a que visitéis Oradour. sí, porque además en Oradour se nos quiere. La oficina de turismo son muy amables, hablan español. El área El área está... es gratis, caben unas 40 autocaravanas, tenéis el agua,
se paga con un jetón que se puede sacar en tanto en la boulangerie como en la oficina de turismo. No sé cuánto vale, 2 euros o así. Pero sí que es verdad que tenéis lavabos y hasta incluso si tenéis Sí. que lavar los platos o lo que sea, pues también hay lavaplatos y alguna Es un cosilla. área donde se necesitan las calzas seguramente porque Sí, hace un está un poquito de bajada a la poquito... calle y se necesitan las calzas. Pero es una zona de casitas muy Ah, tranquila sí, muy y segura. sí, es segura, muy tranquila y bueno, que bueno, que Que está sí, bien, que que está bien el para área está muy bien, que visitarla. también le damos las gracias al alcalde de Sí, Oradour porque nos deje estar allí gratuitamente. Pues así sí, sí. que os mandamos un abrazo y hasta pronto. En el próximo rincón del diván nos veremos. Eso Hasta es. pronto. Hasta pronto. Hasta luego.